¿Salvación o condena? Nicolás Maduro aceptó sentarse a negociar con la oposición. Nueva jornada. Colombia cumplió 15 días entre protestas, violencia y reclamos. Vacunación con condiciones. Solo quienes tienen carnet de la patria están siendo inmunizados. Eterno reclamo. Enfermeros venezolanos conmemoraron su día sometidos a la extrema pobreza. Comenzamos. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Noticias Impacto Venezuela de este jueves 13 de mayo del año 2021. En nombre de todo el equipo de esta hora les acompaña Carla Salcedo Flores. Queremos invitarles a que se suscriban a nuestro canal de YouTube Impacto Venezuela y también a que le dé clic a la campanita para que siempre reciba todas nuestras notificaciones. Estamos listos para una nueva ronda de noticias. Nicolás Maduro aceptó la propuesta que presentó el líder opositor Juan Guaidó, quien se juega la carta del diálogo y propone un acuerdo de salvación nacional para pedir elecciones justas a cambio del levantamiento progresivo de las sanciones internacionales. Se sacude el terreno político y comienza a sonar de nuevo la palabra diálogo, un término envuelto en polémica y que genera rechazo en buena parte de la población. Recordemos que han sido al menos 5 intentos de negociaciones con el chavismo que no han rendido sus frutos. Hoy, Nicolás Maduro y Juan Guaidó abren la puerta para un nuevo intento. Luego de meses de rechazar la posibilidad de establecer conversaciones con la administración de Nicolás Maduro por considerar que esto significaba darle oxígeno, Guaidó dio esta semana un giro de timón que el líder chavista aprovechó para cargar de nuevo en su contra. Porque se quedaron por fuera. Yo le quiero decir a los periodistas que cubren la fuente venezolana que el bobolongo sale hoy a decir que quiere diálogo porque se quedó por fuera de todo, aislado. Quedó aislado y derrotado. Nadie le consulta nada. Y el rumbo del país ya va fijado hacia unas gran mega elecciones este año 2021. Y él trata de pegar un brinco. Maduro aceptó la propuesta de entablar una nueva negociación, no sin antes considerar que la existencia de una mesa de diálogo no es nada nuevo. Que hay otros sectores, inclusive fuera de la mesa de diálogo, en contacto permanente. Y yo lo dije, el Consejo Nacional Electoral surgió de un gran diálogo amplio, muy amplio e incluyente, con todos los sectores de la oposición. Guaidó detalló que existe la posibilidad de que esta nueva iniciativa, que ya recibió el respaldo de Estados Unidos y España, cuente con la mediación de Noruega, país que fue mediador en los diálogos de 2019, a los que Maduro puso fin en rechazo a las sanciones económicas de Estados Unidos. Es la posibilidad del levantamiento progresivo a consideración de nuestros aliados en respeto a los derechos de todos de las sanciones de cara al cumplimiento de un acuerdo. Es sencillo, es elemental. La posibilidad nosotros de tener hoy y liberar a Venezuela. Realmente lo han respaldado nuestros aliados, lo han puesto claramente en el tapete, respaldado la propuesta hecha el día de ayer. Sin embargo, Guaidó aclaró que no se está mendigando nada. Afirmó que se reclama el derecho de una elección libre y justa, así como la entrada de vacunas al país. Nadie espera de ninguna manera un regalo de una dictadura. Estamos dispuestos, por supuesto, a construir, a participar en mecanismos de lucha. Estamos dispuestos, además, y debemos, y atención con esto, es un compromiso también de la alternativa democrática. Nosotros debemos buscar los espacios de participación y organización segura de nuestra gente. Los rumores de estos acercamientos comenzaron a sonar luego de que el propio Maduro informara sobre una reunión que sostuvo el opositor Freddy Guevara con el parlamentario oficialista Francisco Torrealba. Guevara confirmó el encuentro al asegurar que la intención es destrancar el juego en Venezuela. Desde Caracas, Taitir Calderón, somos Impacto Venezuela. ¿Cuál es tu opinión sobre el denominado Acuerdo de Salvación Nacional propuesto por Juan Guaidó?
Los colombianos volvieron a las calles este miércoles para expresar su rechazo hacia el gobierno de Iván Duque y los abusos policiales en el marco de la crisis que ya cumple 2 semanas. El 15º día de las marchas fue una mezcla de reclamos al gobierno en el que confluyeron diversos sectores. En Bogotá, Medellín y Cali, así como en otros puntos del país, se hizo sentir la exigencia de nuevas políticas a Iván Duque, que intenta reducir el malestar con ofrecimientos como el ingreso gratuito a las universidades públicas. Los colombianos completan 14 días de protestas que se convirtieron en las manifestaciones más violentas que haya enfrentado recientemente el gobierno. Con miles de manifestaciones en las calles, Duque no solo enfrenta una presión popular inédita, sino además el riesgo de un colapso del sistema sanitario por cuenta de una multiplicación de los contagios en medio de una vacunación que solo ha cubierto, oiga bien, el 6.6% de la población. Y en el estado Carabobo inició el proceso de vacunación para los adultos de la tercera edad. Sin embargo, la administración de Nicolás Maduro solo inmunizará a aquellos que dispongan el carnet de la patria. Nuevamente la cédula del chavismo, el carnet de la patria, es utilizado para demarcar entre los que pueden y los que no acceder a beneficios sociales. Esta vez no son bonos subsidiados ni combustible, sino las vacunas contra la COVID-19. Y estamos aquí después de tanto tiempo, acaban de colocar este anuncio que dice que nada más a vacunar a la gente que tiene carnet de patria. Entonces a todos los médicos que estamos acá nos están dejando sin vacuna porque simple y llanamente no tenemos el carnet y no nos permiten vacunar. En la entrada del área COVID del Hospital Central de Valencia, en Carabobo, se aprecia el cartel que claramente excluye de las vacunas a los adultos mayores que no comulgan con la ideología oficialista. Políticas rechazadas desde diferentes sectores de la sociedad civil, organizaciones y gremios de la salud por considerarlas discriminatorias. Y nosotros tenemos que rechazar que el sistema tiene que ser un sistema humano para atender a las personas, que porque no hay un equilibrio, puro es represión, puro es fuerza militar, puro es fuerza policial, y nosotros eso lo vemos como un desequilibrio que le hace daño a la paz, que le hace daño a lo que es el país. Por eso tenemos que rechazarlo contundentemente. La expectativa sobre si la medida se extenderá al resto de la población continúa latente. Por ahora, los más vulnerables tendrán que decidir entre la medida de control social, como es catalogado el carnet de la patria, o prescindir de la vacuna. Desde el estado Carabobo para Impacto Venezuela, Sandino Ignacio Yaguare. Y mientras esto sucede, las clínicas y hospitales a manos de alcaldes y gobernadores de oposición no reciben vacunas. Durante la pandemia, son cientos de miles los trabajadores de la salud que han perdido la vida en todo el planeta. La inmunización o en la inmunización ven una posible protección para evitar contagiarse de COVID-19. En Venezuela, muchos son los centros de salud que aún no han sido incluidos en estos planes. En la Clínica Municipal de Lechería, más de 150 médicos y enfermeros no han sido incluidos en el plan de vacunación anti-COVID-19. La denuncia fue hecha por el alcalde Manuel Ferreira, quien mantiene que es necesario dar celeridad a estas jornadas. Estamos hablando de más de 150 personas que día a día exponen sus vidas para atendernos acá en la clínica municipal. Apartando eso, más de 30.000 vecinos, algunos que están en condición de vulnerabilidad. Ferreira aseguró que presentó un plan al Ministerio de Salud venezolano que podría darle celeridad a la aplicación de las vacunas, creando la denominada inmunidad de rebaño. Nosotros no nos podemos quedar de manos cruzadas esperando efectivamente que lleguen las vacunas. Nosotros estamos haciendo todo lo necesario, nos hemos reunido con los embajadores de la Unión Europea a los efectos de que sirvan de bisagra para nosotros lograr el permiso requerido, pueda llegar la vacuna no solo a nuestros médicos, enfermeras y personal de salud. Dijo que ya tienen identificación formal de las personas de alto riesgo por sus cuadros clínicos de base para cuando se inicie la inmunización general. Jesús Albino, Somos Impacto, Venezuela.
Así como lo oye, los médicos y enfermeras son los principales afectados ante la vacunación discrecional que existe en Venezuela. Los enfermeros en Caracas conmemoraron su día en la calle protestando por las condiciones precarias de vida, quemarse las pestañas estudiando y en muchos casos entregando su vida en hospitales por más de 30 años de servicio no los exime de vivir en la pobreza y con miedo latente a morir y a no tener ni siquiera un sepelio digno por falta de recursos. Ser enfermera hoy en día en Venezuela es vivir en pobreza extrema, así de sencillo. Vivir con un sueldo inferior a $5 convierte a este gremio en malabaristas de la crisis. Vivo de las remesas de mis hijos que están en el extranjero, de eso es que vivo. Porque yo, como digo, con mi sueldo lo que compro es puro souvenir, pura rama, pura verdura, eso es lo que yo compro con mi sueldo. Además de su uniforme, enfermeros en Venezuela llevan a cuestas ver morir a compañeros por no contar con protección ni agua para prevenir la COVID-19. Ver colegas fallecidas y como no las van a retirar a tiempo, le llaman al familiar o la retiran o la llevamos para una fosa común, porque no tienen el dinero para pagar una cremación. El salario miserable que percibe una enfermera en Venezuela las ha obligado a colgar su título y ejercer otros oficios como peluquería o dedicarse a la economía informal para poder mantener a su familia. He hecho de peluquera, he hecho de manicurista, he cuidado pacientes en privado. No importa cuántos años de servicio tengas, ser parte de la nómina en hospitales públicos en Venezuela es un pase directo a ser pobre. He caído en depresión muchas veces, tener que mi hijo, apenas de 17 años, tener que él salir a trabajar para ayudarnos unos con otros. ¿Qué te dice él? Él lo que me dice es, y me lo dice hace muchos años, que cuando empezamos a ser pobres, que él no entiende por qué empezamos a ser pobres. Mi nevera está pelada, mi despensa está pelada, estoy llena de deuda, medio solvento mi medicina y algo de comida porque mis 2 hijos me ayudan. Enfermeros protestaron frente al Ministerio de Salud en exigencia de mejores condiciones laborales, que se hacen mucho más críticas si se suma el colapso hospitalario consecuencia del coronavirus. Consideran que en el Día del Enfermero no hay nada que celebrar. En Caracas, Esteninfo Olivares, Somos Impacto Venezuela. El Colegio de Enfermeras de Barquisimeto denuncia que las parturientas deben comprar gran parte de los insumos para poder ser atendidas en los hospitales públicos. El pronunciamiento lo efectúan luego de que una mujer diera a luz en un centro de salud al oeste de Barquisimeto. Allí presuntamente no fue atendida por falta de agua. La parturienta, la mujer que va a una maternidad, a una sala de parto, tiene que comprar el material para poder ser atendida. Y si no lo lleva, la paciente corre el riesgo de parir en las afueras, en las adyacencias del centro asistencial. Eso ha pasado, pasó hace poco en el Pastor Oropesa, seguirá pasando, porque la solución no la tienen, no la quieren dar. Otra situación que afecta al sector salud en la región centro-occidental es que cerca del 80% de las enfermeras que laboraban en los hospitales decidieron dejar sus cargos, esto debido a los salarios pésimos que recibían. Podemos decir que estamos de luto porque razones están de más para decir no tenemos motivos para celebrar. Unos hospitales en las condiciones en que están, una explotación laboral, los salarios más bajos del mundo, pues realmente las enfermeras que hoy en día se encuentran en los hospitales son porque son de vocación y muchas de ellas están a honorio. Pero ya, el hospital UPAS, que es el hospital pediátrico donde recibe referencia de varios estados del país, pues las enfermeras de manera consecutiva, la semana pasada hubo 6 renuncias unas tras otras. Hoy siguen llegando las renuncias de las enfermeras. Las enfermeras en el UPAS, de 680 enfermeras que habían, hoy en día quedan 176. Eso representa un 25%.
Las trabajadoras del gremio de la salud pidieron una reunión con las autoridades que manejan este despacho en la región a fin de plantearles las soluciones que podrían aplicarse en los centros asistenciales para evitar que el sistema siga en decadencia por la falta de insumos, medicamentos y kit de bioseguridad para el personal que actualmente atiende la pandemia. En el estado Lara, Ramón Vélez, Somos Impacto, Venezuela. Más de 100 viviendas ubicadas a orillas del río Guaire, esto en el Llanito, al este de Caracas, están en franco peligro de colapsar por la llegada del periodo de lluvias. Oiga esto. Pablo Piñango. ¿Qué es lo que pasó, Pablo? Lo que pasó que en mi casa hay alto riego, se cayó un árbol hace ya como 5 meses y nada, ahí pues le caldí y nada, y esperando que la persona que nos vaya para allá a visitarnos y no ha hecho nada, la alcaldía no ha hecho nada, fuimos para los bomberos, ella me dijo, bueno, nosotros estamos 3 meses a mí para allá y no vinieron. Muchas de ellas son viviendas improvisadas y en consecuencia presentan fallas estructurales. Yo creo que ante todo el saneamiento de todo lo que es el río Guaire, para empezar, y buscar la manera de organizarse con la reestructuración de todas estas casas. 100 viviendas, algunas de ellas multifamiliares, suponen más de 500 personas quienes están corriendo peligro permanentemente. Sí, hay peligro, mira, todas estas casas que están por aquí. ¿Cuántas pudieran ser? Uy, no sé cuánto, sinceramente no te sé decir. ¿Cuántas familias, señora? Más de 100 familias, porque están por aquí y por allá. Algunos estiman que no hay conciencia en relación con la ubicación de la basura y el daño que puede generar cuando aumenta el cauce del río Guaire. No, si te pones a ver todo lo que es la orilla, la ribera del Guaire, muchas casas están en peligro, pero la necesidad de la gente es la que hace que acuda a estas cosas. Lo que sí estoy viendo es el Guaire donde la lanzadera de basura, demasiada basura, o sea, ya el aseo no pasa y todo el mundo bota el aseo, la basura al Guaire. A eso es que tienen que estar pendientes las autoridades. Las cámaras de Impacto Venezuela iniciaron este recorrido diagnosticando problemas en apenas un sector entre más de 700 que hay en Petare, el barrio más grande de Venezuela, y siempre con el río Guaire amenazante. El peligro más grande que puede haber los referentes a esas aguas, por lo menos donde yo vivo, que estoy a la ribera del río, imagínate. Y otra cosa, debieron de haberlo empezado a limpiar en el verano, no a estas alturas del año. El llamamiento lo hacemos en 2 direcciones. Primero a las autoridades, como es natural, para que tomen las previsiones que por ley y además por estudios deben hacer. Y en segundo lugar a las personas. Ahí definitivamente hay que tomar conciencia y tratar en la medida de lo posible de no botar basura en las riberas del río, en este caso en el río Guaire, porque es parte del problema que desencadena precisamente y en algunos casos en tragedias lamentables. En Caracas, Santiago Gutiérrez, Somos Impacto Venezuela. Un dirigente del Partido Comunista fue acribillado en plena vía pública en la frontera con Colombia. Diputados de la Asamblea Nacional sostienen que la criminalidad se disparó en Táchira debido al desplazamiento de los grupos guerrilleros que hacen vida en Apure. Oscar Rangel Cachú, de 31 años, dirigente del PCB en la frontera, fue acribillado por desconocidos en la Plaza Bolívar a plena luz del día. En el lugar se recabaron unos 13 casquillos de bala. Al momento se desconoce el móvil del lecho de sangre que consternó a la población limítrofe. También fue acribillado con esta hazaña que hubo en la zona de frontera donde pasa cualquier persona y le dispara 16 veces a un individuo y no se sabe quién fue, ni cuándo vino, ni dónde fue, y nosotros estamos haciendo esta denuncia. Mientras que en el estado Apure se desconoce el paradero de los militares venezolanos que habrían sido secuestrados por la guerrilla colombiana. En el estado Táchira, diputados de oposición de la Asamblea Nacional denuncian que estos grupos al margen de la ley se desplazaron, ganando territorio, disparando los índices de criminalidad
En lo que va de mes, al menos 4 personas han sido acribilladas bajo extrañas circunstancias. Sí, no solamente hemos visto el accionar de los grupos irregulares en Apure, sino también hemos visto en el estado Táchira, en la zona de frontera, presencia de grupos irregulares, que esto nos está generando una preocupación como sociedad y que hoy debemos denunciarla como Parlamento de la Asamblea Nacional y que debe ser revisada por las autoridades, la Comisión de Interior y Justicia y también el Ministerio y los demás organismos de seguridad venezolanos. El diputado Rangel propone se establezca la ley desarme desde el seno del Parlamento, al tiempo que exigió mayor resguardo de la soberanía. En Táchira, Marina Eglot, Somos Impacto, Venezuela. Amigos, llegamos al final de Noticias Impacto Venezuela. Gracias por habernos permitido entrar en sus hogares, en sus tablets, en sus computadores. Yo soy Carla Salcedo Flores. Que pasen todos un feliz jueves.